Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿eh? Casi las 6 de la tarde en Argentina, las 11 de la noche en España y van a ser las 5 aquí en Miami. Un día fabuloso con sol, más allá de que es temporada de estas tormentas tropicales, ¿no? Bueno, hoy tenemos un despertar súper especial, como cada uno de nuestros encuentros, con David Silva. Él es psicólogo, pero además es terapeuta en sonido y se recibió en Katmandú, la capital de Nepal. Ustedes saben que para mí Nepal es mi segundo país. Vamos a hablar sobre la sanación a partir de los sonidos y los cuencos tibetanos como herramienta terapéutica, el abordaje terapéutico en cuanto al sonido. Así que todas las preguntas que ustedes tengan para mi querido y admirado David, pues que me la hacen llegar aquí a este encuentro de despertares. Voy a saludar Granado. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? De a poquito se van sumando. Yo sé que hoy es viernes, y cuesta. Peart, Lama Peart. Ahí está, lo dije bien. Bueno, estoy feliz porque esperé este encuentro ayer por un tema médico, no lo pude hacer y David tuvo la amabilidad y el afecto de poder cambiarlo para el día de hoy. Así que bueno, aquí estamos para compartir este despertares con ustedes. Recuerden, cualquier tema que haga a una pregunta que quieran formularle a David Silva sobre la sanación a partir de los cuencos tibetanos y para qué tipo de dolencia o malestares es conveniente tratarlo a partir tanto de los cuencos tibetanos como de otra clase de sonidos, pues por supuesto que me la hacen llegar. Ya se unió nuestro invitado de hoy, mi querido David Silva, y con él vamos a tratar desde la psicología y como terapeuta todo lo que hace al sonido y el uso terapéutico del sonido. Así que cuando quieras pedirme participar del vivo, David, aquí vamos juntos, ¿eh? Será un placer recibirte. Aquí estamos. Vamos a hablar del oráculo del sonido y de la revolución de la conciencia. Todo relacionado con las vibraciones y los sonidos. Sigo con mi color Cashmere Pink, que es de Celeb Luxury, y les agradezco. La semana que viene cambio de color, así que después les cuento. Bueno, ya voy a protagonista junto con todos ustedes del Despertares de hoy, que es David Silva. Hola, 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 ¿cómo te va, ¿cómo David? estás? Qué alegría. Yo muy bien, gracias. Y sabes qué, te quiero agradecer, ya que ayer por un tema médico que tú sabes no pude hacer el vivo y que hayas accedido a hacerlo hoy sin tanto tiempo en advance de solicitártelo, te lo agradezco enormemente. Así que gracias, ¿eh? Por nada, gracias a ti por la invitación, por el interés, ¿cierto? Por el trabajo que yo realizo en cuanto a los sonidos y la psicología. Así que Me yo en verdad soy encanta. el agradecido. Somos los dos agradecidos y mucho más quienes nos van a acompañar en este Despertares de hoy. David, sos psicólogo, pero además sos terapeuta en sonido y te has recibido en la que es la capital de mi segundo país, que es en Katmandú, en Nepal. Cuéntame cómo fue el proceso, cómo fue tu propio despertar y cómo llegaste a esta especialización tan interesante. Sí, mira, yo en verdad desde chico he estado muy relacionado a la música. Desde pequeño, mi familia, mi papá evangélico, entonces yo nací en una iglesia Wow. donde siempre había música, guitarra, lo típico que se ve siempre como de las iglesias evangélicas con mucha música. Entonces yo relacionado muy desde la música. Después, luego, claro, como hay diferencias de la forma, pero no del fondo, de lo espiritual, ¿cierto? Entonces, en otra charla que tuve, me di cuenta de, claro, mi papá además es médico, es neurocirujano Mira tú. y además muy evangélico. Entonces esta dualidad entre la ciencia y lo espiritual para mí nunca fue un conflicto, siempre fue algo muy natural.
Entonces, relacionado con la música, después con la psicología, empecé a indagar en áreas de la psicología más humanistas, más cercanas a la psicología transpersonal. Tuve la oportunidad de estudiar allá en Argentina, en la Escuela Humanista de Psicología Transpersonal. Eh, entonces me fui formando y fui dándome cuenta de que la música algo hacía, más allá de tocar, ¿cierto?, de forma lúdica, a nivel terapéutico. Algo pasaba con la música o con los Elevaba, sonidos, ¿cierto? claro, elevaba la vibra, ¿no? Porque esto pasa también en las iglesias evangelistas. Es tremenda la vibración alta, o en las iglesias gospel aquí en Estados Unidos, ¿no? En todos lados la música, además de tener algo muy potente a nivel personal, tiene algo a nivel de grupo, ¿cierto? Antiguamente se usaba como en rituales, en grupos, se unía a la comunidad. Entonces la música, además de tener algo muy potente a nivel psicológico, porque hay algo que penetra directamente a nivel inconsciente, ¿cierto? Como los aromas, el aroma no pregunta, uno de repente huele algo, pum, y te recuerda algo, Tal cual. los sonidos también. Entonces, algo pasa profundo a nivel personal, pero también a nivel grupal. Se van perdiendo temores, hay como una mayor cercanía. Entonces, no recuerdo bien cuándo fue el momento exacto. Ah, sí, una amiga ha ido a estudiar a Tailandia, masaje tailandés. Ujú. Y yo hace poquito había hecho acá en Chile 2 cursos de formación en cuenco, en terapia con cuenco, y quería irme a estudiar a España. Que en España había una formación, se llama cuencoterapia.es, era la página. Todo esto en el 2012, 2011, por ahí, no había tantas páginas web, tanto Instagram, era mucho más difícil de acceder a la información y por las causalidades de la vida logro ir a Nepal, me contacto justo con una persona que tenía un centro y ahí justo en el Monkey Temple, arriba ahí donde está todo, hay hartos lugares. Ahí tuve la oportunidad de estar con mi maestro, estuve cerca de un mes aprendiendo con él allá en Nepal. Todas las técnicas, todo el sonido y toda la visión oriental, que es muy diferente a la visión occidental, ¿cierto? Aquí Vamos uno un quiere saber, poquito, ahí vamos un poquito a la visión de Oriente y más precisamente del sudeste de Asia, como es Nepal, para ver cómo se vive y se vibra a través de los sonidos. claro, aquí por ejemplo, los cursos que yo hice en Chile y por lo general acá en Occidente, la temática se trabaja mucho desde la técnica, desde saber cuál es la frecuencia, desde saber cuál es la nota y el chakra asociado, y nos damos harta vuelta en eso, no, esta es una nota la, tiene que ser una nota la o un fa. Allá yo llegué con esa mentalidad, esperando a ver que el maestro me enseñe las maravillas. Me decía, mira, toca el cuenco, me decía, respira, me decía, ya. Siente el sonido, me decía, toca el cuenco, respire el sonido, me decía. Y estábamos mucho tiempo, hace mucho tiempo, y yo ansioso, ¿cierto? Occidental, ya, pues, pero ¿cuándo me va a enseñar las técnicas? No, y eso fue una pequeña parte, después ya casi como un detalle, porque uno Ujú. empieza a integrar la terapia, ¿cierto? Uno lo empieza a vivir, uno empieza a convertirse en el instrumento de sanación finalmente, a sentir los sonidos internos. Mira, Es mira una lo que lógica muy diferente. es muy lógico y además lo cuentas de una manera tan natural, pero tan cierto. A través de la respiración te conviertes en el sonido. La respiración es aquí ahora, es un estado o un estadio de mindfulness con una mente alerta y presente al darte cuenta de la respiración. Dijiste algo maravilloso, respirar el sonido. Cuánta magia, ¿no? Justamente. Totalmente, y eso en verdad a mí me quedó muy marcado y siempre lo transmito a las personas, ¿cierto? Porque el sonido, claro, tiene una parte más física desde lo físico, ¿cierto? Tratar de entenderlo, pero ahí como decía alguien en el chat, hay que sacar un poco de repente la mente. Es útil, es necesaria, ¿cierto? Pero en ciertas instancias terapéuticas uno se tiene que entregar a la hermenéutica del momento, ¿cierto? Al espacio, a lo que brota ahí espontáneo, a esa instancia que se da solamente en ese momento con esa persona, con tu predisposición en ese momento y esa relación que se da. Ahí está algo importante que es a nivel terapéutico. Entonces, claro, la visión oriental es bien linda porque a ti, y bueno, ahora más
que se está empezando a tener más revuelo, toda esta visión más psicoanalítica relacional, ¿cierto? Que se ve el vínculo como algo potente, no somos seres aislados, la terapia funciona de una manera relacional, tal cual las terapias en Oriente, las terapias complementarias, que nos ofrecen principalmente un cambio de paradigma en la visión, cambiar nuestras estrategias de vida. Es más allá de ir una vez a la semana que te toquen los cuencos, más allá de ir una vez al mes que te den las pastillas, las gotas de las flores de Bach, más allá de ponerte las piedras, es una invitación a cambiar tus paradigmas, tu estilo de vida, ¿cierto? Entonces ahí empieza a hacerse la sanación, porque si no, caemos en la lógica más de la medicina tradicional. Bueno, vengo una vez a la semana a tocarse los cuencos, se relaja y vuelve después a su rutina normal. No, estas terapias tienen una lógica diferente, que tratan de hacer ciertos cambios para que tu vida empiece a cambiar internamente, y eso obviamente va a tener un resultado externamente. Estamos hablando de una calidad de vida que se percibe desde la respiración, desde la sanación y desde los sonidos, que no solamente se dan a partir de los cuencos tibetanos, ¿no? Claro. Claro que sí. Yo siempre como te decía, en las charlas, en los cursos, siempre yo lo propongo los sonidos como una herramienta terapéutica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son una herramienta que te ayudan, tal como desde mi punto de vista personal, cualquier terapia te ayuda para poder hacer una vía de acceso, ¿cierto? Abrir una ventana y poder indagar en lugares más profundos de las personas. Entonces, luego de una sesión de sonido, uno escucha los cuencos, ¿cierto? Los gongs, las campanas, el instrumento. Uno tiene una sesión de sonido, te llegan esos estímulos sonoros y después uno como terapeuta tiene que indagar. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo esta sesión? ¿Tuviste alguna imagen? ¿Algún recuerdo? ¿A dónde te llevó este recuerdo? Y la persona te puede decir, sí, mira, me acordé, o no sé por qué, me acordé de un primo de la infancia, o vi la playa cuando yo era chica y jugaba con mis primos, ya. ¿Y por qué tu inconsciente arrojó esas imágenes? ¿Cierto? Es como los sueños. ¿Qué querrá estar diciendo ese primo? ¿Cómo te sentías tú en esa playa de la infancia? Quizás te sentías muy bien, sin tantas preocupaciones, sin Claro. tanta atadura. Entonces quizás está tratando de volver a esa instancia de alguna forma o compensatoriamente. Entonces ahí está el análisis que uno puede hacer, abordar de forma terapéutica desde lo psicológico, la experiencia que te proponen los cuencos. Pero es un trabajo en equipo. Sos vos y es el paciente. Es un ida y vuelta permanente ¿no? Y en ese momento de la sesión es cuando te surge a vos como terapeuta y especialista en la terapia de los sonidos, el saber cuáles son los apropiados para cierto malestar, cierta dolencia, cierta cosa que no vibra en armonía en otro cuerpo. Claro, eso se va dando como en cualquier disciplina. Yo siento que cuando uno empieza a tener más oficio, ¿cierto? Esto que no se aprende en lo académico, que no está en los libros, sino que en la práctica. Uno puede ir con una rutina, decir, ya, mira, esta nota para tal chakra, esta otra, pero de repente uno siente, como tú dices, internamente una intuición, algo como de otra área. No, esta otra nota tiene que ser, aunque mi lógica me está diciendo, pero esa nota no tiene nada que ver. Bueno, entonces ahí uno tiene que respetar, ¿cierto? Está bien, esto, pero quizás relativizar esa idea o no ser tan dogmático en lo teórico y abrirse la experiencia. ¿Por qué? Porque es lo mismo que un músico se sube al escenario, ¿cierto? Claro. Tiene un programa de canciones y de repente siente en este momento, mira, en este momento es especial para tocar esta canción, no la que viene, sino que esta canción. Y se Te sale del salí del programa, programa, claro, le claro. avisa a todos los músicos, vamos a tocar esta canción. ¿Por qué? No sé, porque lo siento, ya. Algo similar pasa en la sonioterapia y en muchas terapias también. En psicología es lo mismo. De repente hay corazonadas, ¿cierto? Hay cosas que uno se abre cuando este espacio de lo inconsciente se abre entre el paciente, entre el acompañante y uno, y se genera algo diferente. Entonces, claro, hay que abrirse a esas experiencias que son más, quizás más transpersonales, quizás que se escapan de la lógica, pero que finalmente hay una comunicación también, muy real, muy genuina. ¿Y a ti te ha pasado
en tu propio recorrido como terapeuta, aplicando este tipo de técnicas que hacen a la vibración y al sonido, sentir tu propia evolución en conciencia? Claro, esta es la misma pregunta que yo siempre le hago a las personas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar y ahora que me la hacen de vuelta es como, chuta, qué complicado y que sí, pues que en verdad Perdón, cuando no uno hace quise repetir una pregunta que hacías nada habitualmente. espectacular porque es la misma pregunta que yo hubiese hecho y la que siempre hago porque me interesa ver como la parte, cómo lo vive, ¿cierto? El terapeuta. Y de todas maneras yo siento que hay un camino, como en todo proceso de maduración personal, también uno, como uno va madurando, ¿cierto? Yo tengo hijos, uno va madurando en la crianza con los hijos, uno va aprendiendo con los hijos. En las terapias es lo mismo, uno va Claro. aprendiendo con los pacientes. Yo hubiese atendido el mismo paciente que atendí hace 10 años, lo atiendo ahora, hubiese hecho algo totalmente diferente. Pero en ese entonces era lo mejor que yo sentí que podía hacer. Ujú. Entonces tampoco como uno, es la idea como de ir recriminándose, sino como todo esto como un aprendizaje. Eh, pero yo sí siento que al menos desde la visión más occidental o esta lógica que de repente nos impone mucho, ahí yo siento que hay una variación muy grande en el proceso que yo he tenido, porque uno se va permitiendo más estos espacios de errores, entre comillas, estos errores o de fallar o de no tener la certeza y decirle a una persona de repente sin temor, sabes que no sé qué puede ser esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Y perder ese temor a quedar como chuta, pero usted no es que el psicólogo y usted no sabemos todo. Entonces salirnos de esas barreras, de esas como cúspides de repente que se ponen a los profesionales y no, pues, empezar desde esta otra lógica. Mira, estamos aprendiendo, yo te puedo proponer esto, yo voy sintiendo ciertas cosas, pero ¿cómo te resuena a ti finalmente? Si al final tú eres el dueño de tu verdad. Yo trabajo mucho con la interpretación de sueños también, desde la visión junguiana, que justamente por los mismos sonidos las personas empiezan a develar mucho su mundo onírico, empiezan a soñar mucho. Entonces ahí uno hace una interpretación del sueño y bueno, ¿qué es lo que le resuena a la persona? ¿Qué es lo que le resuena y qué no le resuena? Y ahí uno va construyendo. Entonces yo siento que ese proceso a nivel personal de poder confiar más en la práctica y de volver esta disciplina más un oficio, más como desde lo racional, estudiando siempre, constantemente, pero en ciertos momentos dejar esto un poco de lado y permitirse abrir a la instancia, ¿cierto? Como al vínculo. ¿Y tú en lo general puedes trabajar conjuntamente con un profesional médico que te derive un paciente de cierta clase de dolencia y a partir de allí armar un equipo, un team? Totalmente. De hecho, yo he tenido la oportunidad porque, como te decía, mi papá es neurocirujano, trabaja acá, trabaja operando muchos trastornos en la columna, discopatía y todos Ujú. temas, hernias cervicales. Entonces, muchos de sus pacientes que tenían una resistencia al trabajo kinesiológico tradicional, lo veía yo, me lo derivaba, porque de repente hay muchas cosas que tienen que ver con lo físico, pero también con algo más desde lo mental, ¿cierto? Claro, Entonces, absolutamente. una técnica muy maravillosa que yo aprendí también allá en Nepal es un masaje físico con los cuencos tibetanos. Ujú. Entonces uno tiene el cuenco, ¿cierto? El cuenco vibra, uno lo hace sonar y estos vibran mucho, tienen una vibración muy grande, que esto uno los puede pasar vibrando por el cuerpo, se van haciendo vibrar y la vibración que se produce va penetrando en capas muy profundas a nivel muscular y esto yo lo pude corroborar en un curso que tomó un kinesiólogo y yo le hice el masaje y me dijo, mira, esta vibración que estoy sintiendo es igual que una herramienta que usamos en kinesiología que se llama el TENS, que se pone para estimular como los músculos, ¿cierto? Ujú. Que te da como electricidad. Me dijo, esta vibración es muy similar. Vos sabés que Hay eso otros yo cuencos, lo estudié en Chiang Mai, en Tailandia, el maravilloso. 2019. Me fui a estudiar esto y también me fui a estudiar una técnica muy antigua que seguramente conoces, ahora está muy de moda, que se llama el Toksen, que se trabaja con ciertos martillos de madera que por vibración, simplemente por vibración, activan todos los meridianos del cuerpo. Así que no solo que confío y creo, sino que además lo practico.
y siento en los cuerpos que uno puede tocar el efecto inmediato, la apertura al mundo sutil, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y una vez también hablando con una amiga que es masoterapeuta, Ujú. ella me decía algo bien interesante. Me decía, fíjate David, que yo cuando hago masajes en pacientes, de repente está muy contracturado y nos ponemos a hablar y si no hablamos, la contractura no cede, no cede, no cede. Entonces yo le empiezo a hablar, le empiezo a preguntar cómo está, la persona empieza a soltar a nivel anímico y las contracturas musculares empiezan a ceder también. Entonces una relación, ¿cierto? Estamos todos integrados. Eh, no podemos vernos separados también, que eso ha sido una de las visiones más tradicionales o desde nuestra visión más cartesiana, ¿cierto? De separarnos para entendernos. Ahora estamos volviendo a un origen más tradicional, antiguo, previo a esta separación y empezar a entendernos como una unidad. Una Sí, experiencia ya muy, no muy creemos linda. esta dualidad, ¿no? Esta dualidad que venimos transitando ha sido de puro sufrimiento más que de gozo. Van cediendo las visiones. Nuestra medicina es espectacular para casos críticos, ¿cierto? Si es que alguien me llega con un ataque al corazón, no voy a ir a tocarle el cuenco del chakra 4. Tengo que hacerle reanimación, a desfibrilar. Pero si es que esa persona le dio un ataque al corazón por estrés, porque estaba muy ansioso, eso se podía haber previsto, ¿cierto? Y ahí entra en juego todas estas lógicas de la medicina que son complementarias porque su visión es prevenir. Ahora, ¿qué pasa, David, cuando, por ejemplo, pienso, ¿no? Este, un paciente, un caminante, te va a ver, sale armonizado, se siente bien, vuelve a la vida cotidiana, se olvida que está respirando, no está en un estadio mindful y se queda pegado en el mundo del afuera. Todo esto que se pudo haber previsto a través de la sanación, de la recuperación por vibraciones sonoras, vuelve a estado cero. ¿Cómo haces para que el paciente se mantenga sin estar atendido permanentemente en un fluctuar leve, no un salto que provoque todo este tipo de derivaciones, ¿no? Claro, sí, esa es la lucha, yo creo. Esa es como la lucha de poder esto llevarlo como en el día a día, en lo cotidiano. Y ahí yo creo que entra justamente esta visión que yo te digo, que al menos yo personalmente lo trato de trabajar así. No sé si todas las personas que trabajan en sonido, yo me imagino que la mayoría sí, pero como yo lo trato de ver, seguramente también como estudié psicología y eso está como a la base, la terapia de sonido, desde mi punto de vista, no debería ser solamente la sesión de sonido y listo, ¿cierto? Como hacer no sé, vamos a diagnosticar cómo están los chakras con un péndulo, y a ver, chakra 4, entonces son tal cuenco y te hago la sesión, listo. Evalúo de nuevo, está armonizado, se puede ir a la casa, ¿cierto? Para mí eso es muy superficial, si bien pueda aplacar o tratar el síntoma, ¿cierto? Ujú. Porque la persona en el momento se va a ir más relajada, pero va a pasar eso que tú dices, a los 2, 3 días ya va a estar nuevamente con lo mismo. ¿Cómo yo preveo, cómo yo trato de prevenir esa situación? Es que la persona empieza a tener pequeñas tomas de conciencia. Claro. Entonces, si es que vemos que hay un bloqueo en el chakra 3, por ejemplo, ¿qué implica el chakra 3 anímicamente desde lo psicológico? El ego, el autoestima, la autopercepción. Entonces, hablamos antes de ir a la sesión, antes de ir a tocar los cuencos, mira, yo le digo, al parecer, y esto uno lo puede ver con el péndulo, con algún diagnóstico energético o simplemente con cómo ella se comunica. La persona te puede llegar diciendo, ¿sabes qué, David? Ando con mucha inseguridad, con mucha baja autoestima. Bueno, eso quiere decir algo pasa en el chakra 3 y empezamos a trabajar esto. ¿Y de dónde vendrá esta inseguridad? ¿Hace cuánto? ¿En qué situaciones? Entonces empezamos a trabajar un poquito más profundo, que hay un movimiento interno para que después cuando uno empieza a tocar los cuencos, que vienen estas vibraciones externas, encuentre algo adentro moviéndose, cuestionándose, preguntándose, áreas que quizás tú no estás todos los días pensando en estas cosas, ¿cierto? Pero si es que uno empieza a tener pequeñas tomas de conciencia y uno empieza a generar movimiento interno, después uno puede anclar esas ideas con los sonidos externamente. Entonces esas ideas, esas tomas de conciencia se pueden ir potenciando y ya, bueno, van a pasar una semana y quizás yo todavía voy a quedar con una pequeña duda. Sí, pues mira, quizás
esto está respondiendo a patrones familiares, o no sé. En mi familia me decían que yo era un inútil cuando era chica, por ejemplo. Entonces Claro, quizás no es inútil, sino que quizás estoy respondiendo a algún patrón de ahí. Entonces ahí yo siento que va tomando más sentido la terapia. claro. Y también fuimos limitados por tantas creencias de otros, ¿no? Porque la verdad que a veces siento que creemos que somos muchísimo menos de lo que en realidad somos, ¿no? Somos máquinas impecables, psicotrónicas, que funcionan maravillosamente bien y que se desbalancean. ¿Podemos hacer contigo eh, un pequeño relato del sonido de cada uno de los chakras y cómo se sienten a través de los cuencos? Podés, por ejemplo, el chakra 1, 2, 3 y sentir esa sonoridad y cómo nos vibra cada uno de nosotros. Podríamos ver cómo se escuchan a través del celular. Dale, Vamos a ver. Voy a ir tocando, por ejemplo, y aquí hay dos visiones, a ver. porque acá en Occidente siempre se asocia principalmente con la nota do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Como una escala, como un pianito, ¿cierto? En Nepal es diferente. En Nepal es fa, Fa, do, sol, re, la, mi, si. Esos son estructuras armónicas que se llaman por quintas ascendentes desde la música. Entonces vamos a tratar de tocar las dos para ver cómo lo sienten las dale, personas, ¿ya? dale, bárbaro. Gracias, David. Sí, no se preocupe, justo los tengo aquí, así que aquí tengo el do, re, mi. Ya, voy a tocar primero la que es do, re, mi, fa, sol, la, si, con un fa más bajo, más profundo. Ahora voy a tocar desde el fa, fa, do, sol, re, la, mi, si, como en Nepal. Entonces ahí cerramos los ojitos para enfocarnos en los cuencos. David, qué diferente me resonó a mí en lo personal esta segunda escala ascendente en quintas ascendentes. Se genera algo diferente. ¿Por Total. qué? Si es que uno lo ve desde la visión, y aquí ya entra toda la lógica y la A explicación, ver, porque en verdad ya contame. mi, Total. mi maestro decía, siéntelo, nomás no pienses tanto, pero es difícil para nosotros. Nosotros vibramos en Occidente, por nuestra cultura, ¿cierto? Es del do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo toco el fa, do, sol, re, la, mi, si, pero con mi configuración occidental, de acá, ¿cierto? ¿Cómo van a resonar mis chakras si toco el fa, do, sol, re, la, mi, si yo desde mi chakra 1 estoy do, re, mi, fa, sol, la, si? Ahí nosotros partiríamos desde el fa. ¿Dónde está el fa? Do, re, mi, fa, chakra 4, en el corazón. Entonces nos empezamos, el primer sonido conectamos desde el corazón, después vamos al do. ¿Dónde está el do? Abajo, Abajo. do, el primer chakra. La emoción, estabilidad, confianza, sol, subimos de nuevo, corazón, subimos a la comunicación, sol, re, bajamos, fa, do, sol, re, volvemos a bajar, sexualidad, creatividad, después la, fa, do, sol, re, la, nuestras creencias. Después volvemos a bajar al chakra 3, mi, el autoestima, el ego, ¿cierto? Y finalmente vamos al sí. Entonces, de alguna forma se hace como una sensación de espiral. Fa,
do, sol, re, la, mi, si. Wow. Y la información después la energía, pum. Entonces uno efectivamente lo siente como una espiral, algo te genera. Absolutamente diferente al otro, por lo menos en mi cuerpo físico y sutil resonó absolutamente diferente el segundo de las quintas ascendentes, comenzando en Fa, que el habitual que conocemos en Occidente. Claro, y eso, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en pacientes o en personas, como tú dices, acompañantes, que imagínate, ninguna es mejor que la otra, eso hay que tenerlo claro. Hay personas que tú necesitas, o obviamente la persona más que nada, necesita poder volcarse hacia adentro, un proceso más introspectivo, está muy pendiente de lo externo y está respondiendo a lo externo. Entonces esas personas por lo general necesitan un volcarse hacia adentro, hacer un meta-análisis, ¿cierto? Y ahí yo utilizo esta, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, porque esto inmediatamente te genera como un conectar, ¿cierto? El chakra 4, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Entonces la información, la energía tiene que pasar por todos tus centros de una forma muy integrada y luego se libera. ¿Qué pasa con el caso contrario? Cuando hay personas que son muy hacia adentro, muy introspectivas, muy potenciados su mundo interior y les cuesta exteriorizar, les cuesta conectar con el mundo exterior. Ahí yo toco la otra afinación, do, re, mi, fa, sol, la, si, porque es lo que es más cotidiano para nosotros. Entonces como lo más social, lo más como exteriorizable. Y ahí yo toco esa afinación y esas personas lo sienten también muy especial. Entonces no hay una mejor para otra, no hay una mejor que la otra, sino que hay una que resuena para ti. Claro, hay una que es más correcta para X momento o para otro momento y es maravilloso porque finalmente, y a mí lo que me encanta es que son los mismos cuencos. Imagínate. Son exactamente los mismos cuencos, pero en un orden diferente y te generan cosas totalmente diferentes. Es como en la cábala hebrea, ¿cierto? Cuando uno hace inversiones de las mismas letras y te dan palabras diferentes, con un sentido similar, y uno va movilizando energía. Esto es lo mismo, el sonido, las vibraciones, con un orden, un pequeño cambio, ¡pum!, te genera un salirte de tu lógica de repente. Entonces es muy, muy interesante esto de las vibraciones. Maravilloso. En esta nueva realidad donde el miedo se ha instalado en la gran parte de la humanidad que todavía aterriza en esta tercera dimensión, en estos cuerpos físicos prestados, ¿con qué sonido podés ayudarlos a desprenderse de algo que no los ayuda a elevar conciencia, sino todo lo contrario, ir hacia abajo? ¿Cómo lo trabajás? Claro, mira, hay hartos temas que de repente se han estudiado o se han visto desde la misma física de la música que tiene que ver con estos cambios frecuenciales. No sé si tú lo has escuchado, esto 440, Sí, 432. la frecuencia, sí. Yo he estado estudiando un poco eso y poniéndolo en práctica y efectivamente, muy similar a esto que yo te decía de tocar fa, do, sol, re, la, mi, si, o el do, re, mi, fa, sol, la, si, la afinación 432 por lo general te ayuda a tener un volcamiento hacia adentro, algo introspectivo. Más allá de estas cosas que salen en internet, que los nazis las cambiaron, más allá de eso, hay una sensación como de envolcarse hacia adentro y la 440 te ayuda para exteriorizar. Pero hay otros tonos, que son unos tonos que se llaman los tonos solfegio, que esos tienen que ver con una parte o conectar con una frecuencia muy desde la esencia. Por ¿Cómo decirlo se llaman, así, perdón, los tonos? Tonos solfegio. Porque yo escuché solfegio. De los tonos binaguas o biaurales. Binaurales, sí. Binaurales. Esos también, esos funcionan, tienen que ver con un intervalo en las frecuencias que te ayudan para que por resonancia nuestro cerebro empiece a emitir ciertas frecuencias. Empieza como a entrar en estados de resonancia específica, que son, por ejemplo, las que por ejemplo, las frecuencias teta, que son las que uno tiene cuando está en meditación profunda, o alfa, gamma, como hay mucho estudio en eso, pero eso es como una estimulación externa. Estos tonos solfegio tienen que ver con, si es que uno quiere trabajar, por ejemplo, como lo he hecho yo en la práctica, uno podría identificar cuál es la nota específica que vibra, por ejemplo, en ti, en el chakra 4,
puede ser cualquiera, un do, re, mi, fa, sol, así, y ver si es que a ti te gustaría, por ejemplo, exteriorizar o ayudar a exteriorizar la emoción, 440, porque es la afinación cotidiana, la que escuchamos en Spotify, en YouTube, en lo social, la convención exterior. Si tú quisieras trabajar aspectos tuyos emocionales un poco más profundos, y aquí ya podemos ponerlo en términos psicológicos, por ejemplo, 440, que es lo más superficial, psicología conductista, ¿cierto? Atender a la conducta, al diario vivir. Pero la 432 es como un poco más si habláramos de psicoanálisis, por ejemplo, algo más profundo, que uno tiene que indagar una capa más profunda. Entonces, si tú quisieras trabajar tus emociones a un nivel un poco más profundo, con una afinación 432. Ahora, si es que tú quisieras trabajar a un nivel ya transpersonal, o por decirlo así, de las psicologías transpersonales, ahí podrías ver la nota en esta afinación solfegio, que vibra, por decirlo así, a nivel del alma. Entonces, hay frecuencias que te ayudan para vibrar muy profundamente, o a nivel del alma, a nivel psicológico, o a nivel conductual, que son estas distintas notas. Y de todas ellas, ¿el miedo cuál es? Para el miedo, para la angustia, ¿cuáles son las que aconsejás? Estas últimas. Yo aconsejaría, claro, es que ahí nos metemos en otro tema, porque lo que a mí me da miedo, inseguridad, no es lo mismo que te pueda dar a ti. Claro, no, pero estoy hablando de un miedo generalizado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Eso tendría que ver con la nota do, con la nota do. Do solfegio. Uno puede buscar ahí, por ejemplo, la nota do solfegio. En YouTube hay videos donde sale, por ejemplo, 1 hora de meditación con la frecuencia do solfegio. Y eso tiene que ver con una nota que te va a ayudar para poder, como un árbol, para poder potenciar las raíces del árbol. ¡Ay, qué maravilla! Eso te va a dar estabilidad, te va a ayudar a enraizar y desde ahí sacar confianza. Pero por otro lado, si es que hay otro tipo de temor que tiene que ver con un temor más propio, más del ego, más no tan de las raíces. Yo puedo tener, no sé, confianza en mi familia, en mi estabilidad, tengo trabajo, por decirlo así, pero ¿qué pasa con un miedo que tiene que ver más con algo personal? Ahí podríamos tocar un mi solfegio, y eso tiene que ver algo más como más personal, más del ego, más como me voy a relacionar con los otros, porque también hay un temor ahí. Entonces yo propondría esas dos notas, un do y solfegio y un mi. Y un mi. Y que esta sonoridad, esta frecuencia la encuentran en YouTube, que hay muchos videos para meditar con el do y con el mi solfegio. ¿Qué pasa cuando aparece también, porque yo como me gusta investigar y saber, he encontrado unas frecuencias más altas que la 432? ¿A qué apuntan esas frecuencias más altas? Cualquier frecuencia son convenciones finalmente que nos ponemos de acuerdo, y hay personas que dicen ya, por ejemplo, esos 440 fue una norma ISO que se hizo y todos pusieron de acuerdo los músicos para que pudieran tocar los de Suiza con los de Estados Unidos, con los de Australia. Fue una norma. Mientras más aguda sea la afinación, ya, cada vez eso va a ir haciendo vibrar los chakras o centros energéticos superiores. Entonces, de alguna forma se está tratando de buscar en esos tipos de ir subiendo las afinaciones, de ir teniendo una toma de conciencia, claro, o ir como teniendo. Lo importante, siento yo, es que siempre hay que ir, tal como uno empieza a ascender, también hay que ir anclando. Tenemos que tener el contrapeso, claro, porque si no, podemos subir. ¿Y qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, no estamos, no sé, sesiones, por ejemplo, de ayahuasca o rituales potentes? ¿Qué pasa si es que los pies en la tierra y la cabeza en el cielo? Justamente, entonces muchas veces yo creo que eso, hay que experimentar, hay que vivirlo, pero siempre respetando los límites que uno tiene también, y uno lo siente, ¿cierto? Siempre hay un momento que uno dice, ya, aquí yo siento que es mi límite, hasta aquí yo siento, y bien, respetarlo, y volver, y después ir un poquito más allá, y volver. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviese aprendiendo a tocar guitarra recién, me sé 2 notas, y voy a una clase de jazz avanzada. Sí. No voy a entender nada. Ahí van a estar todas las energías, los ángeles, pero ¿de qué me va a servir si no logro integrarlo? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ir de a poquito, no hay apuro, siento yo en esto. Había un maestro que me decía, mira, el diablo es el que anda apurado siempre. Lo espiritual
No no hay. tiene, no, Nosotros el tiempo sin tiempo, como se dice, ¿no? no hay prisa, no hay prisa. Nada divino tiene prisa porque todo es perfecto. Entonces cualquier cosa que te lleve Amén. como a esta ansiedad, hay poner ojo, siento yo. Ahí tenés una pregunta muy interesante. Te preguntan cuál es la resonancia, la vibración que aconsejás para la paz. Claro, por supuesto que un estadio de paz en ti no es lo mismo que en mí, pero en general, digamos. Claro. Yo principalmente siento que si es que existe amor, va a existir respeto, va a existir diálogo y esas son las bases, yo siento, para la paz. Entonces yo propondría para eso la nota que te haga vibrar en paz, que en nuestro occidente, ¿cierto? Resuena principalmente esa nota con la nota fa. La nota fa tiene que ver con lo emocional, con el amor, con todo lo que tiene que ver con la emoción. Porque fíjate que de repente las divisiones son más que nada desde la mente, Es ¿cierto? verdad. Lo razonal divide, pero el amor une. El amor o la emoción como une. Cuando empezamos a tratar de poner ideología, ahí empezamos a dividir. Entonces yo siento que si es que alguien pregunta por la nota de paz, yo le propondría, bueno, la nota fa como una nota estándar y después poder indagar cuál es la nota que para ti, cómo vives tú en el fondo de la emoción. Y ahí es donde hay un trabajo que es un poco más específico, porque todos tenemos una dimensión emocional, ¿cierto? Pero hay personas que la viven más concreta, necesitan demostraciones empíricas, ¿cierto? Que le demuestren el cariño. Entonces en ese chakra 4, que es la emoción, puede estar vibrando la nota 2, que tiene que ver con lo concreto. Hay otras personas que viven la emocionalidad o la emoción desde muy racional. Cerebral, claro, racional. ¿Me querrán? ¿No me querrán? ¿Por qué me querrán? ¿Qué será esto? Mucha duda, cuestionamiento. Está la nota la entonces vibrando en el chakra 4. O persona que la emocionalidad lo vive muy desde lo sexual, desde la creatividad, desde el pasarlo bien. Entonces la emoción ahí puede estar vibrando la nota re, que tiene que ver con esa energía. Entonces ahí uno puede ir viendo cómo uno vive la emoción, si es más concreto, si es que es más lúdico, si es que es más mental, si es que es más del ego, del yo. Y mi emoción, yo me vinculo con uno otro para ver esto cómo me hace sentir a mí. Entonces, son maneras que uno puede empezar a hacer pequeños análisis propios y así con cada centro, cómo vivo yo mi sexualidad, qué es lo que a mí me da las confianzas, el Ujú. chakra uno, ¿cierto? Qué interesante. Preguntaban recién por ahí, vi pasar. eh, a ver, espera que la busco. Espera. Decía, si estas sesiones se pueden hacer no presenciales, o sea, virtualmente, como nos estamos comunicando vos y yo ahora. Sí, mira, yo en particular no lo he practicado porque para mí es muy importante la parte, siento que es muy importante la parte presencial, pero tengo amigos, colegas, ¿cierto? Que han comprado equipos, interfaces de audio, unos micrófonos buenísimos y hacen las sesiones y les resulta espectacular, muy, muy bien. Sí, las personas también que están recibiendo la sesión con unos buenos audífonos, buenos parlantes y al parecer se genera una muy buen feedback. Yo personalmente no lo he hecho porque para mí personalmente, me gusta la parte sentir, ahí como Ayer nos es dijo lo como, mismo, Bianca Atwell también nos dijo exactamente lo mismo, que ella prefiere en su estudio en Lancelote, en la isla de Canarias, que la gente vaya a su estudio, que prefiere sentir, ¿no?, al otro cerca para trabajar con los sonidos y con las vibraciones. David, no solamente utilizas para esta, digamos, abordaje terapéutico del sonido los cuencos, ¿qué más utilizas? bueno, esto claro, yo esto lo aprendí el 2010, 2011, fui cuando viajé a Nepal. Imagínate, más de 10 años trabajando, uno va dándose cuenta de que podría haber algo más, ¿cierto? Como algo más o profundizando, uno se mantiene estudiando y yo empecé a trabajar con las frecuencias puras, con hertz, con generadores de tono. Oh, Entonces, por ejemplo, yo tengo una consulta aquí donde trabajo, un centro médico, donde me habilitó un espacio, una camilla, bajo la camilla le puse unos parlantes potentes y en toda la sala la acondicioné como una sala de audio en la wow. cual uno hace un diagnóstico sonoro
para ver cuál es la frecuencia específica que, por ejemplo, tú necesitarías para trabajar X tema. Entonces empiezan a arrojar frecuencia, 800 Hz, 438, 1205, 10 tonos. Y después uno con el programa en el computador lo programa y ¡pum! La persona empieza a recibir esas frecuencias específicas que tú necesitas para entrar en el estado de resonancia de salud, ya sea de un órgano, ya sea para ayudarte a salir de una depresión, X, lo que tú necesites, porque eso es a nivel energético. Y eso he tenido unos resultados muy, muy, muy increíbles, buenísimos, que a paso de eso he podido empezar como a generar toda una línea teórica, por decirlo así, de cómo funcionamos. Porque, por ejemplo, uno empieza a arrojar ciertas notas X, yo no sé cuántos son 803 Hz, 1205, son notas, son números, pero después si es que uno las escucha con un afinador, uno puede decir, mira, toda esta nota en conjunto están dando una nota mi, por ejemplo. Y esa nota mi, por ejemplo, vi una persona que tuvo un cáncer en el útero, ¿ya? Y esa persona tenía un tema ahí potente en cuanto a su autoestima, y esa nota, la nota mi que tiene que ver con el autoestima, estaba justo alojado en su chakra 2. Entonces, las vibraciones que yo no tenía cómo saber qué es lo que me iba a arrojar su cuerpo energético, al escuchar todas esas notas, me dio justo también una nota mi, que era la nota que teóricamente debería haber estado vibrando en ese centro por el discurso, por lo que hablamos, y se correlacionaban. Entonces, esto me empezó a pasar con un caso, con dos, con tres, entonces, Claro, no es wow, ¿qué es lo causal, que está pasando? es causal, absolutamente, no es casual, Hay claro. hay una relación totalmente, entonces yo empecé a decir esto que yo te decía, bueno, pero ¿cómo vives tú el miedo? Porque es diferente, ¿cierto? No, el do, por ejemplo, quizás tú vibras con el chakra, en el chakra 4 con la nota do, alguna otra persona en el chakra 6 está la nota 2, y para mí está en el chakra 1. Entonces, si escuchamos los tres una nota do, para mí me va a estar en el chakra 1, para ti en el chakra 4, para la otra persona el chakra 6 le va a estar vibrando porque somos diferentes, ¿cierto? Tenemos distintas tendencias a pensar de una forma diferente, a sentir. Entonces, gracias a este estudio un poco más práctico, yo empecé como a darme cuenta desde otro punto de vista teórico, claro, y ahí empecé a hilar la parte de la teoría musical con esto, que fue dándome en el fondo la práctica misma. Entonces, claro, con sonidos puros, yo ahora trabajo harto en esa frecuencia. Qué maravilla. La verdad que me encantaría experimentar eso de estar recostada en una camilla y que inmediatamente resuenen en mi cuerpo físico, primero en mi cuerpo crístico y luego en mi cuerpo físico, esas vibraciones, ¿no? A mí todo este tipo de terapias me parecen, ya de solo hablar de ellas, sanadoras, para empezar. ¿Eh? La, Es con- muy, muy potente. Sí, muy potentes, muy sanadoras. Esta es la medicina nueva y necesaria, te ponen. Sí, claro, de esto se trata, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, un caso que atendí a una muchacha que estaba en un tratamiento de un cáncer muy, muy potente en su útero. Y bueno, yo fui y sin contarle mucho lo que íbamos a hacer, eh, hicimos el diagnóstico para ver cuáles eran las frecuencias que iban a ayudar a restablecer la vibración natural de su útero y de toda esa zona que estaba siendo tan afectada y tan intervenida. Y bueno, hice esto que te dije, íbamos viendo los sonidos, arrojé luego la camilla y luego le dije, bueno, cuéntame, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste? Me dijo, David, ¿sabes que me pasó algo súper extraño? Me dijo, empecé a sentir primero unas puntadas en la Claro. zona de mi útero. Después empecé a sentir como la zona entera, como vibrando y después como haciendo oleajes. Toda la misma zona Amén. en la que me hacen la quimioterapia. Entonces yo después le expliqué, le dije, mira, es que lo que hicimos fue que intencionamos lo mismo. Entonces también ella sin tener ninguna, no sé, una idea, algún placebo que lo pudiese haber hecho intencionar esta sensación, algo pasó con la frecuencia. Tu cuerpo energético necesitaba esa frecuencia, esa vibración para ayudarte a tener ese movimiento natural que tiene tu cuerpo. Entonces yo, claro, yo con mucho respeto y con mucho también, con esto, ir avanzando un poquito Un y poquito. siempre, y repitiendo,
tratar de ir proponiendo cosas que en ningún caso van a ser nocivas, ¿cierto? Siempre van a ser algo que puede ir a apoyar a un tratamiento. Aquí yo la estaba acompañando en su tratamiento de quimioterapia. Entonces son cosas que se pueden ir dando y ojalá más adelante en el futuro haya mucho más investigaciones y para Y tratar trabajos en este tipo de... equipo, porque yo creo que a muchos médicos tradicionales este tipo de terapias alternativas que son absolutamente sanadoras es como que se les mueve el piso, ¿no? Pero bueno, es como cambiar de un paradigma a otro o dejar viejos conceptos para abrirnos a los nuevos. Entonces, Claro, de eso se trata, ¿no? Ir desatando nudos juntos, en equipo. Me parece que el trabajo del psicólogo, el terapeuta especializado en sonido y los médicos clínicos, cada uno en su especialidad, sería absolutamente un trabajo impecable para nosotros, que no somos solo un cuerpo, somos un espíritu, un alma, un cuerpo físico y un cuerpo crístico. totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo siento que por lo mismo hay que estar siempre preparándose, estudiando, porque muchas veces también desde como la responsabilidad quizás que podamos tener como los terapeutas, es que a veces nos falta el lenguaje o poder hablar más como en el lenguaje médico. Entonces, claro, uno puede llegar diciéndole al médico, bueno, pero es que todo es amor y se va a sanar por el amor y la fe. Ya, pero ¿qué pasa a nivel biológico? ¿Cierto? ¿Qué Claro. pasa con la producción hormonal? Entonces, yo siento que uno puede ir integrándolo y el discurso, cómo uno lo propone, también es muy importante. Es como yo atiendo, por ejemplo, a personas que son evangélicas, católicas, budistas, que no creen en nada, y una persona, por ejemplo, budista, yo no le voy a ir a decir, bueno, cierre los ojos y siente la energía del Cristo, Uh-huh. porque no son sus creencias, no son sus códigos. Una persona que no cree en nada, no le voy a decir, bueno, sienta a la Virgen María y cómo está su presencia en ti, no cree. Entonces hay que ir adecuando el lenguaje, porque el fondo es lo importante. La forma obviamente tiene que ver, pero a mí lo que me importa es que la persona tenga una conexión con ella misma. Y con el Entonces, si hay amor, que, que es lo que somos, claro, ¿no? con el amor, Claro. con el amor. Entonces, si una persona, por ejemplo, no tiene creencia religiosa, bueno, lleva tu conciencia, lleva tu energía, piensa en alguien que haya amado mucho, que Claro, ames mucho, en tu claro. hijo, en tu pareja. Esa energía, conecta con esa energía y llévala a estas zonas, no sé dónde está la enfermedad. Si una persona es religiosa, claro, conecta, siente a Cristo en ti, siente esa energía crística. Entonces, yo siento que es importante también cómo nosotros nos expresamos, cómo Claro. vamos a proponer esta terapia. Y siempre, siempre estar ahí estudiando, formándose y sintiendo y poniéndolo en práctica también. Mirá lo que te preguntan, qué lindo. Dicen, ¿cómo te proteges como terapeuta en las sesiones? Bueno, hay hartas cosas. Yo como creo en mi maestro, ¿cierto? Tiene que ver con Jesús, porque es lo que aprendí, lo que sentí desde muy pequeño. Yo siempre me escudo en él desde un punto de vista espiritual. Ahora, desde un punto de vista energético, hay técnicas. Uno puede también ir sintiendo, generando la respiración, ¿cierto? Inhalar, anclar, enraizar, respirar por la nariz, botar por la boca para traerte la aquí y a la hora, hacer una pequeña imaginería de protección. Las personas que sientan que pueden invocar a sus maestros de protección, pero yo por lo general después de hacer una sesión, también me hago una pequeña sesión a mí, me toco el cuenco alrededor mío, ¿cierto? Para ahuyentar o lo que sea mío se quede conmigo y lo que sea de la otra persona se va con la persona para su trabajo personal. Es Entonces, importante yo ser me, impecable en todo sentido, me parece, sí. claro, hay que protegerse como uno lo sienta, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista psicológico también. Muchas veces, cuánto hay que hacer un corte también, para no irse con los problemas, entre comillas, con las sesiones a la casa. Y Claro. en la casa uno puede estar con los hijos, con los niños. Entonces ahí también hay que tener espacios de autocuidado, juntarse con amigos, darse tiempo para estar con la pareja y ver una buena película, jugar con los hijos, sacarse el traje de terapeuta, sacarse el traje de psicólogo, ponerse el traje de papá, ponerse el traje de hijo, ir a ver a los papás, qué te regaló Nen, vivir con todos tus arquetipos, como decía Jung. Qué lindo lo que decís. La verdad que solo tengo desde mi corazón agradecimiento a este tiempo que compartimos, querido David Silva, por la sencillez, pero además por la forma tan amorosa
en que nos fuiste de a poquito haciendo transitar este camino de los sonidos, de las vibraciones y de las sanaciones. Así que por mi parte, gracias, gracias, gracias. Y nos quedan 2 minutitos para que vos saludes y agradezcas a quienes nos acompañaron en el vivo y verán la repetición después en el IGTV. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por la consideración, ¿cierto? En este país que está tan aislado en el mundo, personas que se interesen en este trabajo y yo poder comentarlo de esta forma, a mí me encanta, me apasiona mi trabajo. Soy músico, soy psicólogo, soy un ser humano que le apasiona esto de las vibraciones y siento que ojalá muchas personas pudieran experimentarlo, porque va más allá de una terapia, es un cambio de vida, ¿cierto? Es poder conectar contigo mismo, contigo misma, es poder ver la vida desde un punto de vista un poquito más armónico y tratar de poner en resonancia muchas áreas de tu vida. Entonces agradecerte a ti, agradecerte a las personas que nos estuvieron viendo, que nos van a ver más adelante si Dios quiere, y cuando usted quiera, pues, cuando usted quiera podemos ahí hablar. Volvemos a hacer otro despertares juntos. Ahí te ponen un abrazo a David, su estudiante de Cuenco. ¿Quién es? Rosana, Genial. tu estudiante de Cuenco. Ahí está. Ahí, sí. Un saludito igual. Gracias, 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 David. Y recuerden, donde está David, donde están ustedes, donde estoy yo, estamos en el momento de parir nuestra mejor versión. Y si todos parimos nuestra mejor versión, juntos vamos a crear una mejor humanidad. El trabajo empieza en casa, aquí adentro. Gracias, David. Nos vemos pronto. Cariños, que estés Gracias a bien. todos ustedes. Gracias.